Hola queridos amigos, bienvenidos. El día de hoy continuaremos hablando sobre el periodo fetal que comprende del tercer mes al nacimiento. Recordarles que esta es la segunda parte del tema. Bien, continuemos con el amnios y cordón umbilical. El anillo umbilical primitivo constituye la línea oval de reflexión entre el amnios y el ectodermo. Embrionario, unión amnio-ectodérmica. Durante la quinta semana de desarrollo las siguientes estructuras cruzan el anillo. 1. Pedículo de fijación que contiene el alantoides y los vasos umbilicales compuestos por dos arterias y una vena. 2. Conducto vitelino que se acompaña de los vasos vitelinos. Y 3. Canal que conecta las cavidades intraembrionarias y extraembrionarias. El saco vitelino propiamente dicho ocupa un espacio en la cavidad coriónica, es decir, el situado entre el amnios y la placa coriónica. Al continuar el desarrollo, la cavidad amniótica se agranda rápidamente a costa de la cavidad coriónica. Entonces el amnios empieza a envolver el pedículo de fijación y el del saco vitelino compactándolos y dando origen al cordón umbilical primitivo. En la parte distal el cordón contiene el pedículo del saco vitelino y los vasos umbilicales. En la parte más proximal, algunas asas intestinales y los restos del alantoides. El saco vitelino, localizado en la cavidad coriónica, está conectado al cordón umbilical por su pedículo. Al final del tercer mes el amnio ya se expandió tanto que entra en contacto con el corión obliterando la cavidad coriónica. Entonces el saco vitelino suele encogerse para ir desapareciendo poco a poco. Por un tiempo la cavidad abdominal resulta demasiado pequeña para las asas intestinales en crecimiento acelerado. Algunas de estas son empujadas al interior del espacio extraembrionario en el cordón umbilical. Las asas prominentes forman una hernia umbilical fisiológica. Hacia el final del tercer mes se llevan las asas dentro del cuerpo del embrión, quedando obliterada la cavidad del cordón umbilical. Cuando se obliteran el alantoides y el conducto vitelino junto con sus vasos, lo único que queda en el cordón son los vasos umbilicales, rodeados de gelatina de Wharton. Este tejido, rico en proteoglucanos, funciona como capa protectora de los vasos sanguíneos. Las paredes de las arterias son musculares con muchas fibras elásticas que contribuyen a la constricción y contracción de los vasos umbilicales una vez anudado el cordón umbilical. Ahora hablemos del líquido amniótico. La cavidad amniótica se encuentra llena de un líquido claro, acuoso, que en parte produce las células amnióticas, pero que proviene básicamente de la sangre materna. La cantidad de líquido aumenta desde unos 30 ml a las 10 semanas de gestación hasta 450 ml a las 20 semanas, entre 800 y 1000 ml a las 37 semanas. Durante los primeros meses de embarazo, el embrión está suspendido por el cordón umbilical en ese líquido que le sirve de cojín protector. El líquido 1. Absorberá sacudidas. 2. Evitará que el embrión se adhiera al amnios. Y 3. Permitirá los movimientos del feto. El volumen de líquido amniótico se reemplaza cada 3 horas. A partir del quinto mes, el feto deglute su propio líquido. Se estima que bebe unos 400 ml diarios, cerca de la mitad del volumen total. En el quinto mes la orina fetal se agrega diariamente al líquido, pero es sobre todo agua porque la placenta intercambia los desperdicios metabólicos. Durante el parto, la membrana amniocoriónica forma una cuña hidrostática que ayuda a dilatar el conducto cervical. Membranas fetales en los gemelos. La frecuencia de gestación múltiple, mellizos y trillizos, por ejemplo, ha venido aumentando considerablemente en los años recientes, a tal grado que hoy representan más de 3% de los nacimientos vivos en Estados Unidos. La tasa de gemelos se disparó a un 32,6 por cada 1000 nacimientos en 2008. Dos causas explican el incremento: la creciente edad de las madres en el momento del parto y mayor frecuencia de los tratamientos de fecundidad, entre otros las tecnologías de reproducción asistida, TRA. Los gemelos disigóticos. Cerca de 90% de los gemelos son disigóticos, o fraternos. El porcentaje se eleva con la edad de la madre, se duplica a los 35 años, y con los procedimientos de fecundidad, entre ellos las tecnologías de reproducción asistida. Se deben al desprendimiento simultáneo de dos ovocitos y a la fecundación por espermatozoides diferentes. Puesto que los ovocitos
tienen distinta constitución genética. Los gemelos no se parecen más que otros hermanos o hermanas, pueden ser del mismo o diferente sexo. Los cigotos se implantan individualmente en el útero, desarrollan casi siempre su placenta, amnios y saco coriónico propios. Pero a veces las placentas están tan juntas que se fusionan a sí mismo. Las paredes de los sacos coriónicos pueden aproximarse entre sí y fusionarse algunas veces. Cada gemelo disigótico posee eritrocitos de diverso tipo, mosaicismo eritrocitario, lo cual indica que la fusión de las dos placentas fue tan estrecha que se intercambiaron los eritrocitos. Los gemelos monocigóticos, el segundo tipo de gemelos, que provienen de un solo óvulo fecundado, corresponde a los gemelos monocigóticos o idénticos. Tienen una tasa de 3 a 4 por cada 1000 nacimientos. Se deben a la división del cigoto en varias fases del desarrollo. Se cree que la separación más temprana ocurre en la fase bicelular, en que se desarrollan dos cigotos individuales. Los blastocitos se implantan por separado y cada embrión cuenta con su propia placenta y saco coriónico. Aunque la disposición de las membranas se parece a la de los gemelos disigóticos, su pertenencia a un par monocigótico se identifica por gran semejanza de los grupos sanguíneos, las huellas dactilares, el sexo y el aspecto externo, como el color de los ojos y del pelo. La división del cigoto suele ocurrir al inicio de la fase blastocística. La masa de las células internas se divide en dos grupos individuales de células dentro de la misma cavidad blastocística. Los dos embriones tienen una placenta común y una cavidad coriónica también común, aunque con cavidades amnióticas propias. Rara vez la división se efectúa en la fase de disco germinal bilaminar, poco antes que aparezca la línea primitiva. Este método da origen a dos embriones, que comparten una placenta junto con un saco coriónico y amniótico. Pese a tener la misma placenta, normalmente el riego sanguíneo está bien equilibrado. La gestación de trillizos ocurre con poca frecuencia, uno en cada 7.600 embarazos aproximadamente, y la de cuatrillizos, quintillizos, es aún menos frecuente. En años recientes los partos múltiples ocurren más a menudo en las madres que reciben gonadotropinas, fármacos de fecundidad, cuando no ovulan. Ahora veamos el parto también denominado nacimiento. Entre las primeras 34 y 38 semanas de gestación, el miometrio uterino no responde a las señales del parto, nacimiento. Durante las últimas 2 a 4 semanas, este tejido pasa por una fase de transición en preparación para el inicio del parto. Esta fase termina con engrosamiento del miometrio en la región superior del útero, con el ablandamiento y adelgazamiento de la región inferior y del cuello uterino. El parto propiamente dicho se divide en 3 fases. 1. Borramiento, adelgazamiento y acortamiento, y dilatación del cuello uterino. La fase termina cuando el cuello esté dilatado por completo. 2. Nacimiento del feto y 3. Expulsión del feto y de las membranas fetales. La fase 1 se realiza mediante las contracciones uterinas que a manera de cuña impulsan el saco amniótico contra el conducto cervical. Si las membranas ya se rompieron, la presión se ejercerá contra una parte del feto, normalmente la cabeza. En la fase 2 intervienen las contracciones uterinas, pero la fuerza decisiva consiste en el aumento de la presión intraabdominal proveniente de la contracción de los músculos abdominales. La fase 3 requiere contracciones uterinas que se facilitan al intensificarse la presión abdominal. Conforme se contrae el útero, la parte superior se retrae creando una luz cada vez más pequeña, mientras la parte inferior se expande dándole dirección a la fuerza. Las contracciones suelen comenzar a intervalos de 10 minutos. Después, durante la segunda etapa, se producen a intervalos de 1 minuto y duran de 30 a 90 segundos. Es necesario que se produzcan como pulsos para que el feto sobreviva, pues son lo bastante fuertes para comprometer el flujo sanguíneo uteroplacentario que llega al feto. Ahora veamos un breve resumen de todo el período fetal. El período fetal abarca desde la 9ª semana de gestación hasta el nacimiento. Se caracteriza por rápido crecimiento del cuerpo y por maduración de los sistemas de órganos. El crecimiento en longitud resulta muy notorio durante el tercero, cuarto y quinto meses, aproximadamente 5 centímetros al mes, mientras que el aumento de peso lo es durante los últimos 2 meses, cerca de 700 gramos al mes.
La mayoría de los recién nacidos pesan entre 2.700 y 4.000 g. A los que pesen menos de 2.500 gramos se los considera de bajo peso al nacer. A los que pesen menos de 1.500 gramos, se los considera de muy bajo peso al nacer. La designación restricción del crecimiento uterino, RCU, se aplica a los recién nacidos que no alcancen el tamaño genético y que sean patológicamente pequeños. Este grupo es diferente de los bebés sanos pero que están por debajo del 10º percentil del peso correspondiente a su edad gestacional. Se los clasifica como pequeños para la edad gestacional, PEG. Un cambio sorprendente es la relativa desaceleración del crecimiento de la cabeza. En el tercer mes mide aproximadamente la mitad de la longitud cefalocaudal. En el quinto mes el tamaño de la cabeza es aproximadamente un tercio de la longitud vértice talón. Durante el quinto mes, la madre reconoce con claridad los movimientos del feto, y este está recubierto por un pelo corto y fino. Será difícil que sobreviva un feto que nazca durante el sexto mes o a principios del séptimo, sobre todo porque el aparato respiratorio y el sistema nervioso central no están suficientemente diferenciados. En general la duración del embarazo para un feto a términos de 280 días, es decir 40 semanas. Después del inicio de la última menstruación. Más exactamente 266 días o 38 semanas tras la fecundación. Como lo dijimos anteriormente, la placenta consta de dos componentes. 1. Una parte fetal derivada del corión frondoso o corión velloso. 2. Una parte materna derivada de la decidua basal. El espacio entre las placas coriónicas y decidual está lleno de lagunas intervellosas de sangre materna. Crecen árboles vellosos, tejido conectivo, que entran en las lagunas sanguíneas de la madre y se bañan en ellas. En todo momento la circulación fetal está separada de la circulación materna por una membrana sincitial, un derivado del corión, y 2 células endoteliales provenientes de los capilares del feto. Por tanto, la placenta humana pertenece al tipo hemocorial. Las lagunas intervellosas de una placenta totalmente desarrollada contienen unos 150 ml de sangre materna que se renueva 3 o 4 veces por minuto. La superficie vellosa fluctúa entre 4 y 14 metros cuadrados, lo cual facilita el intercambio entre madre e hijo. Las principales funciones de la placenta son: 1. Intercambio de gases. 2. Intercambio de nutrientes y electrolitos. 3. Transmisión de anticuerpos maternos que confieren al feto inmunidad pasiva. 4. Producción de hormonas como progesterona, estradiol y estrógeno. Además produce gonadotropina coriónica humana y somatomamotropina. Y 5. Eliminación de sustancias tóxicas. El amnios es un saco grande que contiene líquido amniótico donde el feto está sostenido por el cordón umbilical. El líquido 1. Absorbe sacudidas. 2. Permite los movimientos fetales y 3. Evita que el embrión se adhiera a los tejidos circundantes. El feto traga líquido amniótico, que absorbe por el intestino, y elimina por la placenta. Le agrega orina al líquido, aunque esta principalmente es agua. Una cantidad excesiva de líquido amniótico, hidramnios, se acompaña de anencefalea y de atresia esofágica, en tanto que una cantidad insuficiente, oligohidramnios, se relaciona con agenesia renal. El cordón umbilical, rodeado por el amnios, contiene 1. 2 arterias umbilicales. 2. Una vena umbilical y 3. Gelatina de Wharton, un cojín que protege los vasos. Las membranas fetales de los gemelos varían según su origen y su fecha de formación. 2/3 de los gemelos son disigóticos o fraternales. Tienen 2 amnios, 2 coriones y 2 placentas que a veces se fusionan. Los gemelos monocigóticos suelen tener 2 amnios, un corión y una placenta. En los casos de gemelos unidos en que los fetos no están enteramente separados, existen un amnios, un corión y una placenta. No se conocen bien las señales del inicio del parto, nacimiento, pero la preparación para el trabajo de parto suele comenzar entre las semanas 34 y 38. El parto propiamente dicho se efectúa en 3 fases. 1. Borramiento y dilatación del cuello uterino. 2. Nacimiento del feto. 3. Expulsión de la placenta y de las membranas fetales. Muchas gracias. Cualquier pregunta que tengan pueden dejarle en los comentarios y con gusto los responderé. Hasta el próximo video.